médico Hugo Croci, director general de Sanidad Conjunta. Dando continuidad a la serie de conferencias programadas para este año, hoy nos ocupa una realmente de gran importancia, sobre todo en las fechas que se aproximan de la Pascua. El tema a abordar es la pasión de Cristo desde la medicina. Antes de presentar a nuestro conferencista del día de hoy, deseo agradecer a la Dirección General de Sanidad del Ejército Argentino, que nos ha facilitado esta instalación, este microcine, en nombre de su director general, el general Pablo Plaza. Y presentarles ahora quien va a estar a cargo de la conferencia, que es el coronel médico retirado Carlos Iglesias, agradeciendo desde ya su participación. Se recibió de médico en el año 1984, ingresó ese mismo año en el Ejército Argentino. Realizó la residencia médica en clínica médica entre los años 1985 y 1987. Fue jefe de sección sanidad en los años 1988 y 1989 del RIMEC 35 por misión militar Rottenberg. En los años 1990 y 1992 se desempeñó como jefe de residentes de clínica médica. En el año 1994, ya como especialista en clínica médica, participa como jefe de clínica médica en el 7º piso del Hospital Militar Central. En el año 1999 participó de la 13ª misión en Chipre. De los años 2002 al 2012 fue jefe de clínica médica del 2º piso del Hospital Militar Central. 2013-2014 jefe del Departamento de Docencia del Hospital Militar Central. En el año 2015 fue jefe del Departamento de Medicina. 2016 a 2018 director general del Hospital Militar de Paraná. En el año 2018, desde marzo de ese año hasta diciembre del 2019, director médico del Hospital Militar Central. En el año 2021 continúa con la misma actividad, finalizando su carrera cuando pasa a retiro en el año 2024 como subdirector de la Dirección de Sanidad Conjunta. Además, entre los años 1992 y 2015 se desempeñó como médico de planta de terapia intensiva del Hospital Teodoro Álvarez de la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, deseo destacar, él no lo puso en el currículum, pero esto fue un agregado y ya le pedí disculpas por esto, es historiador, investigador en temas relacionados con la sanidad, autor de trabajos científicos, autor de libros relacionados con la medicina táctica y la sanidad militar. Mi coronel, muchísimas gracias por la conferencia y gracias por acompañarnos. Es siempre para nosotros un placer recibirlo. Buenos días. Vamos a compartir un momento de reflexión donde unimos la medicina, la historia y la historia de la salvación. Casi todos en Occidente somos cristianos, un porcentaje grande formamos parte de la Iglesia Católica, hay muchos hermanos que pertenecen también al cristianismo y que se preocupan por saber qué es lo que le pasó al Señor en ese momento, en esa época. Entonces me dediqué, desde el año 2021, siempre me dedico unos meses para estudiar esta temática. Aprovecho también esa época de verano y esa época de reflexión que uno puede ejercer para, así como uno quiere saber de dónde proviene la parte médica, qué hicieron nuestros maestros, también me interesó y me interioricé en qué es lo que le pasó al Señor en ese momento. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de comprender lo que realmente Él vivió. Porque uno tiene que comprender que los evangelistas eran gente muy humilde y ellos anotaron y copiaron, nos transmitieron lo que vieron. Pero gracias también a que el Señor nos permite a nosotros, a través del estudio durante los siglos, ver cómo eran las patologías, uno comprende en este momento muchas de las cosas que el Señor vivió.
Adelante. Vamos a hacer un breve raconto. Adelante, por favor. El pueblo judío, prácticamente desde Abraham y José, comienza todo un camino, más o menos 2000 años antes de Cristo. Llega los líderes, los jueces, la monarquía. Ahí recordamos a 3 reyes importantes: Saúl, David y Salomón, que es el prototipo de la sabiduría, ¿no? A partir de allí se divide el reino del norte y reino del sur, y es sometido a un montón de exilio durante 50 años aproximadamente. Son liberados por el imperio persa, con Ciro. Luego aparece Alejandro Magno, que era una figura tenida en cuenta como un libertador, hasta que cerca del año 40 a.C. aparece a Roma. Adelante, por favor. Ya ahí en Proverbios aparece ya en la Biblia la importancia que tiene la medicina en la historia de la sanación. La sociedad judía estaba formada por una serie de Ahí hay lugar. Siempre ¿Hay lugar más? Perdón. No, por favor. Antes que nada, muchísimas gracias por estar presente, que es lo más importante, y que puedan capitalizar también, como me pasó a mí, aprender un montón de cosas, como lo he aprendido en el ejército, en el Hospital Militar Central. Lo que se aprende se comparte, ¿no? Un día tenía, en un curso de especialistas, le pedimos ser un destacado profesor, ¿no?, de un hospital de la ciudad de Buenos Aires, y le pedimos, por favor, doctor, ¿nos podría usted brindar el PowerPoint para después compartirlo? No puede, es propiedad intelectual. Claro, se granjeó el cariño entre usted y todas las personas que estábamos allí. ¿Por qué? Porque realmente lo que uno aprende, no hay mayor sabiduría que compartirlo, transmitirlo, para que otros en algún momento recojan ese legado y enseñen a otras personas. Ese es el camino de la vida, en todo orden. Bueno, les decía, la sociedad judía estaba conformada por los saduceos, que era la clase gobernante, los fariseos, que eran los que interpretaban la ley, y había otros grupos humanos, como los esenios, cuyas ruinas de Qumran albergaron toda una serie de materiales que nos permitieron en estos 70 años aproximadamente recopilar un montón de información cómo era la vida en aquella época. Los bautistas, que seguían a Juan el Bautista, los que seguían a Herodes, por eso se los llamaba herodianos, los samaritanos, que lo consideran como la primera organización terrorista de la historia, y donde había un grupo humano que se llamaban los sicarios, porque llevaban una daga que se llamaba sica, y de ahí viene la palabra sicario, que se utiliza actualmente. Todo esto fue recogido por este hombre que se llamaba Flavio Josefo. En verdad, el nombre judío era Joseph, puntos suspensivos, y él se enfrenta a Roma, cae en Jotapata, después de 6 semanas, en manos del comandante, que era Vespasiano. Vespasiano es llamado a Roma y es nombrado emperador, y lo lleva como prisionero, como esclavo, con él, y él le advierte en ese momento y le profetiza que iba a ser emperador. Resulta ser que en forma inmediata, a los meses, Vespasiano es nombrado emperador, lo llama a la corte y lo pone como tutor de sus hijos. Es un hombre muy culto, y él escribe 2 libros: Historia de los judíos y Antigüedades de los judíos. Y él recoge toda la información de la época y habla justamente de nuestro Señor. Casi todos los elementos que voy a brindar están en los evangelios
adelante, les voy a comentar algunas enfermedades que había en ese momento. Algunas le van a provocar situaciones medio risueñas, otras son muy, pero muy delicadas. Ya se conocía la sordomudez, inclusive con el tiempo hemos aprendido que el sarampión era una de las causas, no de las causas congénitas. El tracoma, que era la oftalmopatía egipcia, descrita por el médico de Napoleón, Larrey, como se tuvieron allá en las pirámides. La gonorrea, que formaba parte de las enfermedades de transmisión sexual, después voy a hacer un hincapié en esto. Los que tenían cuadros depresivos los llamaban lunáticos. ¿Por qué los llamaban lunáticos? Porque de la palabra serena viene del griego serenesomai, que significa luna, y los que la hacían en periodos de cuarto creciente y cuarto menguante, se decía en aquella época que los de cuarto creciente tenían cuadros de excitación psicomotriz o cuadros convulsivos, ahí viene la situación de epilepsia, y los que estaban en cuarto menguante se deprimían. Entonces justamente este grupo humano se decía los lunáticos, término que todavía se sigue expresando en forma común en la sociedad, ¿no? Está medio lunático. Después tenemos Sansón, con los estudios que se han arribado, se piensa que era un hombre que tenía un principio de autismo. Hay toda una serie de conductas que él tenía. El autismo recién fue descrito cerca del año 1950, comenzó con Asperger. Sin embargo, cuando uno comienza a leer el comportamiento de la Biblia, hubo profesionales que llegaron a esta hipótesis. Después está descrito el cáncer de colon, la esquistosomiasis, en Egipto se llamaba la enfermedad de los hombres menstruantes, porque provocaba cáncer de la vejiga, y los soldados franceses, que eran soldados muy humildes, ¿no? Que obviamente cumplían con el servicio, cuando aparecieron frente a las pirámides, vieron que había muchísimos hombres que tenían hematuria, o sea, sangraban por la orina, y ellos decían, esta es la tierra de los hombres, donde los hombres menstruan, no pasa en ningún otro lado. Eso forma parte de la cultura y del aprendizaje de la época, ¿no? Después viene el tema de las hemofilias. Si el primer hijo tenía sangrado profuso en el acto de la circuncisión, los hijos varones que venían a posteriori no se les indicaba la misma. Y a partir de allí comenzó a investigarse, y esto recién en 1950, que estaba Pavlovsky, comenzó el estudio de las hemofilias y la determinación exacta de esta enfermedad. Una enfermedad que, por supuesto, usa con hemorragia. Después tenemos, por ejemplo, las talasemias, realmente lo conocemos en Argentina, por inmigrantes que vienen de la zona del sur de España, del sur de Italia, de la cuenca del Mediterráneo, que se llama la anemia del mar. La clorosis, llamada por la palidez que había, se llamaba cloro, significa pálido también. Y es una enfermedad que tiene un tratamiento medio raro, porque pasaba en chicas de 15 a 25 años y algunos aportaban, que están en los estrictos médicos, que la aportaban como medida terapéutica el casamiento. Así que hay que tomar nota, ¿verdad? Después vienen los problemas cutáneos, las tiñas, la sarna, que siempre acompañan los ejércitos. Hace poco, cuando estábamos hablando la exposición que tuvimos en la Escuela Superior de Guerra, los alemanes estaban desesperados cuando estaban en Stalingrado. Dice, uno mata a un tío que aparece en 10. Es igual que los rusos, matás a uno y aparece otro 10. O sea que siempre la sarna acompañó al ejército. El pénfigo tiene mayor incidencia en la población judía, es una dermatosis ampollar, que tiene mayor incidencia en la población justamente de origen israelí. La lepra, en la lepra la curación comenzó con la dapsona, prácticamente estamos hablando de hace 50, 60 años. Sin embargo, los chinos y los indios tenían el aceite de chaurmogra, que la usaban justamente, y recién cuando comenzó a usarse la ruta de la seda, a veces habrán escuchado ahora con el tema de China, se habla de la ruta de la seda, era una ruta que permitía el intercambio comercial y recién llegó a Occidente en el siglo XIV. La hidropesía, o sea, cuando hay edema, la acromegalia, Goliat es el ejemplo de la acromegalia, tenía un tumor hipofisario
tenía hemianopsia bitemporal, no veía bien. David se aprovechó de la situación, era una piedra punzante, los acromegálicos tienen el hueso frontal adelgazado, tenía muy buena puntería David, le dio en el lugar certero, lo derriba, seguramente él tuvo en aquel momento un cuadro encefalítico desde el punto de vista hemorragíparo, que es lo que se piensa, y en ese momento agarró, aprovechó, le sacó la espada y le cortó la cabeza. David aproximadamente medía 2,30 metros, 2,35 metros, eso es lo que los estudios médicos hablan de este hombre, ¿no? Era grande, pero no era sano. La malaria en el río Jordán, los judíos, los pueblos de esa zona, en la zona de Tiberíades, en el mar de Galilea, tienen una alta incidencia de malaria. Es más, lo van a ver después, que se cree que después también la diabetes, comentaba hace un rato algunos de los lectores, que la diabetes comenzó a darse en India. Pero hay párrafos donde se ve que Isaac, cada vez que iba, Isaac era el hijo de Abraham, cada vez que iba a un lugar, ordenaba construir o abrir un pozo de agua, porque él tenía siempre sed. Y aparte comía mucho, o sea, desde el punto de vista médico utilizamos el término, cuando tiene mucha hambre, tiene mucha sed, decimos tiene polifagia, tiene mucha ganas de comer, tiene polidipsia, tiene ganas de tomar agua, y encima él comienza con trastornos visuales, ¿no? Que lo podemos equiparar a la retinopatía diabética, comienza a tener problemas vasculares, dificultad al caminar y termina en parálisis. Y se considera que es la primera descripción de un cuadro de diabetes en la población occidental. Las pertinencias, la sindemia egipcia acá, pongo esto de las 10 plagas, ¿no? Las 10 plagas de Egipto, que realmente se llama la palabra sindemia porque fue una concadenación de epidemias que desembocaron en la epidemia número 10. Ahí el gobernador de Egipto, el faraón, dijo: señores, no los quiero más, váyanse para Israel. Y ahí justamente la noche anterior a la partida se suspendió o se cesó la plaga. Hay 8 enfermedades citadas en la historia, desde la esquistosomiasis, la fiebre tifoidea, viruela, antrax, que realmente fueron los responsables de este cuadro que pasó a la historia. De hecho, hay una película en la década del 50-60 famosa, que era la de los 10 plagas de Egipto. El síndrome de Job, donde está la descripción de la primera dieta hiposódica, y las enfermedades de transmisión sexual que ya existían en esa época. De hecho, hay un relato de un profesor norteamericano que considera que en el Deuteronomio, cuando se habla de la prostituta de Egipto, se habla de sífilis. Quiero comentarles que cuando nosotros éramos jóvenes creíamos que la sífilis era de América. Perdónenme, los estudios genéticos que se hacen y se realizan actualmente están mostrando la evidencia que estaba en todos los lugares del mundo donde se encontraban lesiones óseas compatibles con la enfermedad venérea, tricomatosis, sífilis, ¿no? Esto se lo digo porque apareció hasta en Pompeya. Pompeya fue destruida en el año 70 después de Cristo. Adelante. Pompeyo, que estaba combatiendo contra Mitírates, avanza sobre Judea. Hay 3 cosas aporta la medicina militar: la miel tóxica, que es la radiotoxina, una de las guerras biológicas, el inicio de la guerra biológica; malta o betún, que es el uso del petróleo que dio origen después a lo que se llamó el fuego griego; y por último, la lepra, que venía desde Oriente, y Pompeyo, cuando finaliza esa campaña, la lleva a Roma. Ya la había llevado Alejandro Magno a Grecia, pero Pompeyo traslada la lepra a Roma. Esto es lepra y esto es la miel tóxica, que todavía se sigue observando. Provoca un cuadro, los que somos médicos, trastornos del ritmo cardíaco, una cucharada de sopa aproximadamente, es la dosis tóxica, y provoca desde bradicardia hasta Wolff Parkinson White. Eso fue demostrado en estos años cuando usamos
en la época romana, ¿no? Adelante. Seguimos avanzando. Roma, cuando muere Julio César era todo lo que está en rojo. Octavio agranda el imperio, todo lo que está en marrón. Y por último Trajano llega Britania hasta el Golfo Pérsico, el único emperador romano que llegó al Golfo Pérsico. Adelante. Seguimos. ¿Qué aportaron los romanos? Los romanos sabían mucho de medicina militar, sabían mucho de hemorragias, que ellos lo llamaban eisenia, sabían cómo tratarlo, el tétanos, la gangrena y la sepsis, las 4 enfermedades que eran responsables de las lesiones en la antigüedad. Fractura de la marcha, ellos caminaban 30, 40 kilómetros por día, de las cálidas, de ahí viene la palabra Calígula, que fue el emperador. La siriasis, cuando aparecía la estrella Sirio, ellos sabían que venía el verano, y por eso le llamaban siriasis, el golpe que nosotros le llamamos golpe de calor, en sus 3 o 4 formas de gravedad. Ahogamiento, en aquella época había mucha gente que en las campañas, cuando atravesaban corrientes de agua, que morían ahogados. Y también enfermedades propias del imperio. La malaria en Roma. La época de Aníbal, la campaña de Aníbal fue frenada al sur de Roma por las marismas pontinas. La brucelosis, la enfermedad que nosotros conocemos acá en Argentina como la de los matarifes, que tiene compromiso pulmonar y compromiso óseo. La tuberculosis, ellos le llamaban consumere, o tisis, los griegos, porque consumía a la persona. Parasitosis intestinales, se han encontrado ADN de Giardia, ¿no? Sobre todo en los baños romanos, me refiero a los baños públicos de Roma, ¿no? La gota, llamada enfermedad de los reyes, ¿no? O enfermedad de los ricos, del saturnismo o plomo. De ahí viene el problema de la zapa. La zapa es el acetato de plomo. El acetato de plomo que venía en los odres se unía con el vino y le daba un carácter dulzón muy rico. En los romanos llegaban a beber por día entre 1 y 5 litros. Y se ha estudiado y se considera que la caída del Imperio Romano pudo haber sido, uno, por el uso indiscriminado del vino y la intoxicación por Saturno, Tiberio, que estaba medio loco, Calígula, que también estaba medio loco, Nerón, que tal vez estaba loco de todo. Entonces, era una situación que desde el punto de vista médico también fue estudiada o analizada. Y también, bueno, aparece en aquella época los romanos llevaban la sífilis. Se ha encontrado justamente en Pompeya, en los huesos de los restos de una mujer, ADN que pertenece justamente al treponema palio. Con lo cual estoy diciendo que era una enfermedad universal, no estaba limitada solamente en América. En 1492 los españoles lo llevaron a Europa. Y también, desde el punto de vista genético, se ha encontrado la gente del hospital Gemelli en Italia, en Roma, entonces, el problema del gluten, como nosotros lo llamamos, de intolerancia al gluten. Fíjense que gracias a la genética, cuántas cosas que nos ha aportado en el conocimiento, ¿no? Seguimos. Doctor, usted me dice más o menos cómo vamos, que yo así me voy a mostrar. Estos son los personajes de la época, los que mandaban, los que tenían la sartén por el mango, como diría la gente. César Augusto, él tuvo artrosis y gracias a la curación de un médico, los médicos fueron libres, porque antes los médicos eran esclavos y eran de origen griego. Herodes el Grande, que muere, el doctor muere de gangrena de Fournier. Las crónicas relatan que muere por gangrena de Fournier, que el olor era pestilente, era terrible justamente, y nadie lo quería atender. Herodes el Grande, el que mató a los inocentes, ¿no? Varo, que fue derrotado, él estuvo a cargo de Judea antes de ir a Alemania, a Germania, como se le decía. Él dice las crónicas, ¿no? Llegó pobre a una provincia rica y se fue rico dejando una provincia pobre. Dejó mucha escuela. Hay muchos verdaderos maestros. Después venía Floro, que fue el que desencadenó el levantamiento en el año 66, y Tito, que fue el que tomó Jerusalén en el año 70, el terrible asedio de Jerusalén, que
duró 4 meses. Adelante. Hubo 3 guerras judías. Siempre decimos que fueron los romanos, pero quiero que sepan que el segundo comandante era de origen judío. El segundo comandante de Egipto era Tiberio Julio Alejandro, que fue gobernador de Egipto. Y el 10 al 15% eran tropas judías que estaban en el ejército romano. Por el año 70 se la llamó el Stalingrado de la Antigüedad, y Flavio Josefo dice que murieron 1 millón de personas, lo que se estima que había más o menos 600.000 muertos. Y 2 cosas desde el punto de vista médico. La primera descripción del síndrome de realimentación, lo que nosotros estudiamos y escuchamos de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Stalingrado. En Stalingrado, en los últimos días antes de la rendición, el 2 de febrero, le pasaban una tostada de este tamaño, con un poquito de paté de caballo, y antes de que terminara la ronda, que aproximadamente se hacía entre 15 y 20 camaradas, en la segunda había camaradas que morían. ¿Por qué? Porque hay una alteración del metabolismo del fósforo que lleva a la muerte. Eso se llama el síndrome de realimentación. Está descrito en Stalingrado, está descrito en lo que fueron las operaciones en Tailandia, Malasia, que nosotros vimos cuando éramos chicos, el tren de la muerte, que es nada más ni nada menos que un puente sobre el río Kwai. No me hagan sentir viejo, muchachos, porque algunos también, claro, algunos también habrán visto, ¿no? Y ese campo de concentración que estaba dado por los japoneses, allí también había justamente síndrome de realimentación. Y también hubo canibalismo. Y los romanos, cuando vieron que hasta madres se comían a sus hijos, les potenció el odio hacia los sitiados, y por eso que fue una situación encarnizada y murieron tantos judíos en ese sitio. Adelante. Hubo muchos falsos profetas, no los voy a nombrar. Los romanos creían que eran fanáticos de un solo Dios, veían a los judíos como fanáticos. Ellos tenían el Sabbat, que es el día dedicado al Señor, era el único pueblo de la antigüedad que tenía un día libre. Hoy tenemos sábado y domingo. Se trabajaba todos los días. Las 8 horas comenzaron con el Imperio Español, con Felipe II. Los llamaban los adoradores de las nubes porque veían que siempre estaban rezando, mirando al cielo. Fue el único pueblo no obligado a rendir culto a los dioses romanos. Tenían esa excepción. Y acá aparece nuestro Señor, que lo llamaban, los que lo seguían, quienes lo seguían, los llamaban los nazarenos o los del camino, porque estaban siempre caminando. Si ustedes escuchan atentamente los evangelios, siempre Jesús iba caminando de lugar a lugar a lugar. Por eso lo llamaban los caminantes. Adelante. Enfermedades que vio Jesús, la lepra. Esto es lepra. Adelante. Gonorrea, fíjense la supuración. Era de origen congénito, de nacimiento. Se cree que el hijo de Jairo tenía meningitis, un cuadro súbito. Los que vimos meningitis, no me acuerdo la vez que la pregunté, me acuerdo de un caso que era terrible, que fue por un virus, pero hemos visto enfermedades por meningococo que eran terribles. Se cree que fue justamente este chico tuvo este padecimiento. La fiebre de Ardens o malaria, la suegra de Pedro, uno de los casos donde Pedro le pide a Jesús que le cure la suegra. No se rían porque algunos les está pensando mal, porque también las suegras son buenas. Y Jesús, cuando acá está el paralítico en Bethsaida, que él le pregunta, ¿querés curarte? Sí, quiero curarme. Y él, después de 38 años, se pone de pie. Adelante. Epilepsia, uno cada 200 nacimientos. La hidropesía también. La hemorroísa era o endometrosis o poliquistosis o un mioma. Si fuera un tumor maligno, hubiera muerto antes. Esta señora llevaba como 12 años, 18 años. La sifosis, que realmente era secundaria, el mal de Pot, tuberculosis, que se daba justamente en personas, en este caso, tenía más de 18 y 19 años con esta enfermedad. Adelante, todo eso lo curó Jesús. Tratamiento de las heridas, nos aportó la parábola del buen samaritano. El aceite de oliva, hoy hablábamos con el doctor Chorchi, el aceite de oliva es el único aceite bactericida que destruye bacterias, es el único. Tiene hidroxi tirosol, oleuropeína y ácido olanólico.
Y el vino, los vinos del Mediterráneo, los vinos del sur de Europa, son muy ricos en polifenoles. Y el que más está estudiado es el resveratrol. ¿Qué significa? Que los polifenoles son antisépticos y microbicidas. Por eso también siempre se recomendó tomar una copa de vino. Perdón, cuento esto porque ¿sabe qué? También contra el vino se ha desatado una corriente en la cual el exceso es malo. Pero también yo me tengo que referir que, como decían las escrituras, en el Talmud inclusive, un vaso de vino con la comida es profundamente sano. Es mucho más sano un vaso de vino en la comida que tomar Coca-Cola, que tiene un kilo de azúcar, que digo Coca-Cola, digo cualquier otra gaseosa, que son, desde el punto de vista médico, bastante nocivas. Y también nuestro Señor nos enseña el uso de la saliva y la tierra. La saliva tiene histonas. Es más, se hizo un trabajo en Lahore, en Pakistán, con personas que tenían heridas de piel, y hubo un grupo de 25 personas que le curaron con saliva y otros lo curaron con la medicación tradicional. Y el uso de la saliva fue tan positivo o más, entre comillas, que la tradicional. Por algo el Señor lo hacía, porque uno dice, me es chocante que pase eso. Y sin embargo, uno encuentra una explicación. Y el uso de la tierra negra tiene sulfato de plomo. El sulfato de plomo tiene la propiedad de estimular la producción de óxido nítrico en los queratinocitos. El carbono del óxido nítrico en el campo médico es un potente vasodilatador y que tiene propiedades antibióticas también. Por eso lo usaba Cleopatra. Cada vez que veíamos algo de la historia de Egipto, lo veíamos siempre a todas las mujeres que se cubren los ojos con gran cantidad de pintura que tiene sulfato de plomo. O sea que tiene una propiedad no solamente de maquillaje, sino tiene una propiedad médica. Adelante. Ahí comenzó la geología médica. Geología es el estudio de la Tierra. Hay lugares donde justamente la Tierra tiene un valor, perdónenme, todos lo saben, que en el Mar Muerto va gente, hay baños termales, ¿no? Y hay fango, ¿no? Y lo utilizan generalmente para curas de enfermedades con artrosis, artritis. Y esto lo pongo acá porque se arribó a la conclusión de que el centurión, cuando se pone delante de Jesús, le dice, está paralítico y está sufriendo horrores. ¿Qué enfermedad en la antigüedad podía tener estos dos términos? La rabia. Esto es rabia muda. Y la otra es el tétano. Hay una tercera, que es la intoxicación por estricnina. Pero la estricnina no llegó a Occidente hasta el 1600, venía desde la India. Bueno, todo eso les quiero decir porque todavía sigue siendo hoy, en el año 2006 y 2010, en la sede de Yogyakarta, 106 y 71 casos de tétano. Y yo cuando estuve en el Muniz, rotando hace unos años atrás, yo vi el tétano parcial, una abuela que había estado jugando con sus nietos en los bosques de Seiza, que era un lugar donde muchas veces en la infancia, en la juventud podíamos ir, y se vino con un tétano que se salvó porque estaba vacunada. Parecía que tenía un cuadro de una parálisis facial secundaria a un trastorno vascular o a frigórico, como decimos. Yo aquí a la doctora Pajera, porque con la doctora compartimos muchos años en el Hospital Militar Central, somos compañeros de trabajo. Adelante. Y ahora sí, adelante por favor. La resurrección de Lázaro, porque hubo tres clases de milagros. Jesús resucitó cuando Lázaro se puso de pie. Y esa multitud que estaba en Betania vio que le estaba respondiendo a Jesús, que estaba maloliente. Yo creo que si estaba ahí, doctor, yo haría los 100 metros en 2 segundos, 15 de la vida, mejor preparado, porque realmente fue algo conmocionante. Y eso fue lo que determinó que los judíos tomaran la determinación de ir adelante. Y ahora sí, comienza la pasión y muerte del Señor. Estoy bien, ¿no, doctor? Sí, sí. El Imperio Romano, 100.000 crucifixiones hizo a lo largo de su historia. Y es la narrativa más larga de los crucificados por Roma. En una palabra, fue el único crucificado que el Imperio le dio importancia para que justamente sea transmitido por un montón. Hay más o menos como 10 escritores, Tácito,
Luciano de Samosata, Suetonio, lo nombran a Cristo. Y como yo le dije, también Flavio Josefo lo nombró. Sin ser cristiano, me dijo, era un profeta grande, en obras y en palabras. Adelante. Esto es la Vía Dolorosa, son aproximadamente 5 kilómetros. Es todo el recorrido que hizo Jesús. Está demostrado porque Lucas habla de Tiberio César, que era el emperador, Poncio Pilato, que era el gobernador, ahí pasa la historia este hombre, Herodes, que era el tetrarca de Galilea, y Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes. Adelante. La última cena, esto, San Alfonso María de Ligorio hace el reloj de la pasión y delimita aproximadamente qué le pasó a Jesús en esas horas. Y comenzamos con la última cena, donde hay el primer tema médico desde el punto de vista de la pasión, la tristeza. No estaba deprimido Jesús. La tristeza es un cuadro psiquiátrico que tiene una serie de elementos médicos, moleculares, clínicos, que lo hacen una entidad diferente. ¿Quién de nosotros no tuvo en algún momento de nuestra vida un episodio de tristeza? Por un ser querido que falleció, algunos por un partido de fútbol que perdió Boca, entonces se quiere suicidar, algunos que tuvo un contrapié afectivo. Una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. Y lo pongo acá porque hay distintas situaciones que las tenemos que sopesar en dónde es lo normal y dónde es lo patológico. Jesús estaba con ansiedad, sí, tenía miedo, que es la reacción emocional, y la preocupación, ¿cómo podía sobrellevar eso? Adelante. Acá ya vemos el huerto de Getsemaní. Getsemaní es la prensa de aceite. Primera descripción del ataque de pánico. DSM-3 del año 1980, ahora ya está estandarizado. Pánico viene de la palabra pan, el dios del miedo, el que fue invocado por las tropas griegas en la batalla de Maratón en el año 492 frente a los parasitas. De ahí viene la palabra pan, el dios pan. En Argentina, antes del 2020, entre el 12 y el 5% de la población tenía ansiedad y ataque de pánico. Lo cuento esto porque forma parte de nuestra cultura. El ataque de pánico estuvo descrito en muchísimas situaciones de guerra. Uno de los ejemplos es en la batalla de Caporetto, en Italia, cuando avanzaban los austríacos, estaba a cargo Rommel. Rommel era muy astuto, le gustaba, era un hombre muy inteligente. Comenzó a hacer una serie de disposiciones y los italianos creían que vinieran un montón de divisiones. Y empezaron a correr por detrás del Po, y eso es una de las descripciones de ataque de pánico más modernas que tenemos, de la Primera Guerra Mundial. También, para que sepan ustedes, en la batalla de Iwaki, en 1811, el doctor Rabinón, el historiador, llega a la conclusión que nuestras tropas se replegaron bajo este estado de pánico. Libro de 200 y pico de páginas. Adelante, sigo avanzando. Estrés agudo. Esta es la vía del estrés, o sea, el estresor que tuvo Jesús es lo que se le venía, lo que se le proyectaba en las próximas horas. Esto provoca una serie de descargas, como es la hormona liberadora de cortisona, la ACTH y la parte final de las suprarrenales, el cortisol y la adrenalina, que todos ustedes también la conocen. El ataque de pánico, lo dije, la sudoración profusa, era sudoración etrina. Etrina es la sudoración normal, es la sudoración que no es maloliente, es limpia. Y tenemos la otra que está en las axilas y los genitales, que es justamente paráquita. Él transpiró aproximadamente 300 centímetros cúbicos y padeció lo que se llama hematidrosis. Ahora lo voy a explicar. Les quiero comentar que el estrés, para que todos ustedes sepan, aumenta 16 veces la posibilidad de tener un infarto agudo de miocardio. O sea que por eso que las situaciones de estrés que se las puede prevenir, es preferible manejarlo de otra manera, porque justamente el corazón es un órgano blanco. Adelante. Esto es hematidrosis.
está descrito en Tito, es la primera persona que se describe. Pero en la Segunda Guerra Mundial, en el bombardeo de Londres, donde murieron 30.000 personas, hubo 56 casos documentados. El bombardeo de Londres, cuando la Luftwaffe quería avanzar en la batalla de Inglaterra, pero referido por los Spitfire, bueno, es la única documentación médica donde, aparte de Cristo, existe esta entidad. Adelante. Sigo avanzando. Segunda cosa que tuvo Jesús, la disfunción endotelial. Voy a ser breve, yo les quiero comentar esto, qué significa el endotelio. Nosotros tenemos un aparato cardiovascular, el corazón, las arterias, las venas y los capilares. Todo eso sería el aparato cardiovascular. Después tenemos el endotelio, que son las células que están en contacto con la sangre y que forman parte de ella. Y por último, el transporte de oxígeno, que nos llevan los glóbulos rojos. 100.000 latidos por día tenemos nosotros. O sea que en un año tenemos, entre comillas, 36,5 millones de latidos. La velocidad de la sangre circula entre 4.8 a 6.3 kilómetros por hora. En las venas no, en las venas un poquito menor, y en 24 horas la sangre del organismo del cuerpo humano hace 4 veces el recorrido de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos. El endotelio, esas células que ustedes ven acá, de color celeste, estos son los glóbulos. 1 billón de células tenemos. Es el órgano más grande, es 5 veces el corazón o equivale a 6 canchas de tenis. Equivale a entre 3.000 y 6.000 metros cuadrados. Cuando nosotros comenzamos, cuando éramos jóvenes con la doctora, recién comenzábamos a escuchar la palabra del endotelio. Hoy se le da mucha importancia porque ¿qué pasó? A Jesús comenzó el problema en este lugar, en el huerto de Getsemaní. Y luego vienen los glóbulos rojos que se encargan del transporte de oxígeno y de la inmunoregulación. Los glóbulos rojos tienen una producción de 2 a 3 millones por segundo, para que vean la importancia que tiene el transporte de oxígeno en el ser humano. Esta disfunción endotelial es la inflamación, lo digo así resumidamente. Se pierde el sentido normal de la circulación de la sangre cuando hay compromiso de esta célula hemoteliana. Adelante. Acá está la mutilación de Malco, que teóricamente es el último milagro, cuando Pedro le corta la oreja. Es un implante. Le puso la oreja así. Obviamente que hay una situación desde el punto de vista milagroso que no lo podemos interpretar. Ya los hindúes hacían también implantes, pero eran muy rústicas, eran de otra cosa, realmente la y acá hay un tema psicológico que aparece en Marcos, que es el que fue herido, porque es aquel malestar psíquico donde aparece una situación contradictoria. Por un lado, él lo iba a aprender a Jesús, ya iba con su carga de odio, cuando le pone la oreja en su lugar, Marco comienza a sentir que tiene un pensamiento totalmente distinto. Esto pasa en un montón de situaciones y pasó a la psicología, ¿no?, como disonancia cognitiva. Schlesinger lo describe en 1957. Adelante. Pasamos al Sanedrín. Del huerto de los olivos ya estamos delante de los sacerdotes públicos. Flavio Josefo a Caifás lo trata muy mal, y ahí comienzan, cuando él dice yo soy hijo de Dios, yo soy el Mesías, ahí lo vemos bien en la película de Gibson, lo golpean, lo escupen, le tiran de la barba, utilizan el rapis era un palo, donde le pegan en la zona malar, y quedan con un traumatismo a nivel malar y en la zona del ojo. Pero no lo pudieron matar. Jesús no fue muerto en ese momento justamente porque la ley judía estaba subordinada a la ley romana. Adelante. Les quiero comentar que son en este momento 6 horas de que el Señor no tomó un vaso de agua y tuvo una reposición de azúcar. Lo cuento así para que se den cuenta que Jesús está a la altura de los grandes maratonistas. Lo vamos a ver. Jesús ante Pilatos y luego, ante Pilatos y luego ante Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Este es el proceso romano. Lo interroga Pilatos, él cree que es un hombre inocente, de entrada él cree que es un hombre inocente,
los judíos lo acusan y de la blasfemia de considerar el Hijo de Dios, lo presentan como sedicioso contra el emperador. Por eso en la película se ve claramente cuando él decía el tema del pago del tributo a César. Y ante Herodes, como se quiso lavar las manos a la entrada, Pilato dijo: si Jesús es Galileo, ¿quién está en Galilea? Herodes Antipas. Mejor me saco ese problema, se lo mando a él. Herodes Antipas nunca roga, Jesús no le contesta absolutamente nada. Herodes Antipas le pone una capa blanca, o alba, o cándida, también se llama. De ahí viene, cuando hablamos de candidiasis, doctora, que comúnmente este hombre tiene este aspecto blanquecino. Y este hombre, Herodes Antipas, dice: no tiene absolutamente nada, mandémoslo de vuelta. Herodes Antipas era un hombre que vivía en un mundo muy particular, dedicado justamente al placer, a las buenas comidas. Inclusive se lo consideraba como un servil informante del emperador Tiberiu. Adelante. Jesús vuelve al pretorio. Y acá, como ustedes habrán escuchado más de una vez, él sufre lo que se llama flagelación. La flagelación es el producto de que Poncio Pilato, sabiendo que era inocente, le quiere dar unos golpes como para que sirva de lección y lo quiere liberar. Pero el tema se le va de las manos. Adelante. Se le va de las manos porque en vez de darle 39 latigazos le dan 120, que cubre el 65% de la superficie corporal. Con el flagrum, que es un palo atado con unas tiras de cuero, bien enroscadas, bien afinadas, que tiene pelotitas de plomo, de hierro o huesos de oveja o de cabra. Con lo cual, todo esto, estos 40 gramos de esfera, con una velocidad de 70 metros por segundo, con una energía que se descarga en cada una de estas de 36 kilos, termina como un polito magnetizado. Adelante. Entonces, las lesiones tisulares son contusión, son los hematomas, escoriaciones y desgarros, porque llegó no solamente a la piel, atraviesa el celular subcutáneo y llega a la fascia muscular. Entonces, estamos hablando de que nuestro Señor ahí se transforma en un politraumatizado. Después le acabo de pagar. Estos son los músculos que mostró la flagelación, el trapecio y el dorsal. Equivale esto a una quemadura de segundo y tercer grado, y Jesús comienza con la hipotermia traumática. ¿Por qué? Porque ya había, el clima en Jerusalén en aquel momento estaba de 5 a 10 grados, y la hipotermia traumática es el producto justamente de la incapacidad del Señor de manejar la disipación y la generación de calor. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de heridas hacía que la temperatura del Señor bajara de los 36 grados puntos para abajo, 35, 34. Por eso que el Señor, una de las causas de muerte de la triada mortal que él tuvo, es justamente la hipotermia. Adelante. La media muerte, la flagelación, que nada más ni nada menos que el shock hipovolémico. O sea, la hemorragia de sangre que nosotros, personas que nos dedicamos a la medicina, médicos, enfermeros, sabemos que hay una clasificación de acuerdo a la pérdida de sangre. Acá está la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, cómo responde al interrogatorio. Bueno, todo eso el Señor está prácticamente entre este y el estadio 2 y el estadio 3, que no es poco. Adelante. Hay un síndrome de hiperviscosidad, hay una propensión ya a la trombosis, debido a que la sangre se hace más espesa. Por eso justamente está alterado lo que se llama la hemorriología, que es el estudio, nosotros de hemorriología, es el estudio de cómo se distribuye, cómo se conforma la circulación de la sangre. Entonces el Señor, desde perder líquido y ser destruido los glóbulos rojos, él comienza a tener una propensión a la trombosis producto de esta situación, del politrauma. Esto es una fotografía, es un dibujo de una fotografía electrónica. Esto es lo normal, estas son las células endoteliales, acá está todo fenestrado. Estos son glóbulos rojos normales, estos son los pelinocitos. Y fíjese que hay un montón de partículas que comienzan a estar ahí en
estado inflamatorio, que es justamente cómo se ve y cómo se compara entre la circulación normal y la circulación patológica politraumatizado grave. Todo esto conlleva isquemia y disminución. Isquemia significa falta de circulación de flujo en las partes más importantes del organismo, y la disminución del transporte de oxígeno. Si no hay glóbulos rojos, el oxígeno no circula, porque la proteína que lo fija es la hemoglobina, y la única parte de la hemoglobina que es la que sirve es la que está en el glóbulo rojo. Adelante. Estos son médicos, yo los nombro. En 200 años ellos nos descifraron el shock económico. Legrand, que fue el primero, que es de origen francés, Gross, estadounidense, Cannon, médico militar de la Primera Guerra Mundial, autor de libros de fisiología, que era muy estudioso Cannon, y después viene Blalock y Weigers. Blalock es el que habla del tercer espacio, y Weigers es el que nos dice cuándo un shock es reversible, cuándo es irreversible. Adelante. Lo hago así a paso legionario para no aburrirlo, para no cansarlo, pero es para que también sepan que podemos conocer lo que le pasó al Señor con mucho más detalle, obviamente. La flagelación marca el inicio de la transformación de Cristo en un paciente crítico. O sea, el Señor es un paciente de terapia intensiva. Claramente, si uno ve a una persona en la calle y lo deja así, termina siendo juiciado para matar a la persona. La duración de la crucifixión y muerte es inversamente proporcional a la gravedad de la flagelación. Si la flagelación es muy grave, la duración en la cruz va a ser menor. Si la flagelación es leve, la duración va a ser mayor. Y esta es la definición de politraumatizado, que son lesiones múltiples con un trauma, donde una lesión, la suma de las mismas, tiene riesgo de vida. Él iba lentamente hacia la muerte. Adelante. La corona de espinas, ver una corona en un casco, la corona de los reyes de Occidente, que es la que nosotros conocemos. Los reyes de Oriente tienen una corona en forma de casquete, y ellos le pusieron la Sisyphus Christi, que es un arbusto lleno de espinas, y hay en la zona de Palestina, que aproximadamente 50 espinas se incrustaron en la galia que poseyó Jesucristo. Cuero cabelludo y la galia, que es el tejido conectivo que tiene medio centímetro, se lo pusieron justamente, lo aprisionaron bien contra la estructura parenquimatosa, el cuero cabelludo y el tejido conectivo, y lo dejaron con dos aspectos importantes a tener en cuenta. Adelante. La hemorragia del cuero cabelludo, que perdió cerca de 200 centímetros cúbicos, es la tercera hemorragia. Primero nombré de mandibulosis, segundo eso que ocurre en la flagelación, tercero es esta, y la neuralgia craneal. El cuero cabelludo abarca los 600 centímetros cúbicos y tiene cada centímetro cúbico 250 receptores para el dolor. Imagínense el dolor que tuvo el Señor en cada uno de esos centímetros cúbicos. Adelante. Esto es una neuralgia craneofacial que se asemeja a la neuralgia del trigémino. ¿Qué significa la neuralgia? Es el dolor a nivel de la piel de un nervio sensible. Hay gente que, por ejemplo, tiene un problema odontológico y lo más frecuente es la neuralgia del trigémino. Y tiene dolor en esta zona. ¿Dónde estamos? Sí, 5 minutos. Bien. Sigamos avanzando, se la llamaba la enfermedad suicida. Adelante. La crucifixión, ya estamos. Esto es Camboya, 1975, y esto es Irak, 2015. Si bien teóricamente creemos que no se sigue usando, en el 17 también lo hicieron en Arabia Saudita. El más cruel y terrible de los castigos, Cicerón. Adelante. Cicerón, un gran pensador romano. Adelante. ¿Qué problemas tuvo en el Vía Crucis nuestro Señor? Las caídas le provocaron nariz sencilla de montar y hemorragia nasal, la madre eficacia. Síndrome de Claude Bernard Corren. Ahora la voy a explicar. Jesús se cae hacia atrás en un momento, su columna cervical golpea contra la cruz y eso lesiona el simpático cervical, que es una de las vías de lo que es la inervación de los ojos. Contusión pulmonar, hay un golpe importante cuando hacia adelante y hay la presencia de sangre, líquido trabasado, suelo, hemartrosis de rodilla, intensa sed. El Señor no había recibido
estamos hablando de más o menos ya 13 horas, había tenido una intensa sed, secundario a que el desbalance entre los líquidos y los solutos fue tan grande que él ya sentía, todos los seres humanos y hasta todos los mamíferos tienen el reconocimiento de la sed. Él reconocía la sed, pero nadie le ofrecía nada. Entonces, eso justamente para que lo sepan lo atroz que es. Para los médicos y los enfermeros, tenganlo presente cuando ustedes tengan un paciente que tenga una sonda nasográfica. Yo lo viví con una parálisis aguda de post-COVID. Tiene que ser ahora, no puede ser. Por litiasis. Yo les puedo asegurar que es horrible. Y eso nos pasaba el suelo con la gente, ¿no? Fatiga muscular, no hace mucho vamos a tratar el tema, insuficiencia renal por falta de aporte de líquido y la hipotensión ortotática, que significa que cuando se ponía de pie se caía nuevamente. Por eso tuvieron que recurrir al sirineo, porque si no le ponían al sirineo, eso se moría ahí. Y si llegaba a morir en el trayecto de la cruz, los soldados romanos eran los que iban a ser ajusticiados por dar cumplimiento a esta misión. Adelante. Fatiga muscular. La fatiga muscular puede ser central o periférica. Hay toda la serie de pérdida de fosfatos de alta energía y de glucosa. Adelante. 600 metros tiene la vía dolorosa. Esta es la silla de montar. No sé si notan una pupila. Esta es una pupila normal. Esta es la más chica. Esto el párpado es normal. Este está caído. Y esta es la hendidura palpebral y esta es la chica. Todo eso fue descrito por los doctores Claude Bernard y Horner, y esto es lo que se percibe desde el punto de vista médico en la sinología, en la sintonia de Turing. Adelante. Eso era un paciente clínico, ahí se lo pongo, ¿no? Con gente que llevaba una bolsa de cal o de cemento, 50 kilos encima, y encima había dado, hacía unos minutos, 4 o 5 unidades de sangre. Más gráfico, imposible. Bien pedagógico. Y la insuficiencia renal era por falta de aporte de líquido y por compromiso de los propios riñones, porque la destrucción del músculo generó mioglobina que se ponía, se situaba en la circulación terminal del riñón. Adelante. En el Gólgota tenemos la reapertura de las heridas, nuevamente sangre. El Señor tenía justamente una capa de lana, la lana tiene queratina, la queratina se une a las plaquetas, y eso provocó la liberación del factor 12 con la coagulación. Muy bien, cuando llegan al Gólgota, le sacan la capa de lana, sangra nuevamente el Señor. O sea, estamos hablando ya del cuarto sangrado. La hipotermia ya no es solamente porque hacía frío en Jerusalén, sino que él estaba absolutamente comprometido desde el punto de vista cutáneo del manejo del calor. Adelante. La crucifixión, los clavos son de 18 centímetros, y yo creo sinceramente, después de haber estudiado, que no sé si realmente el Señor padeció también tétanos. Un tétanos hiperaguro, porque por las contracciones que él tuvo, los clavos los más directos, por supuesto que estuvieran limpios, estériles, miremos, no, eso era para todos igual. La crucifixión era un espectáculo. Lo ponían al crucificado, lo ponían en los caminos en los lugares elevados, para que sirviera de ejemplo que el que se sublevaba contra Roma le iba a pasar lo mismo. No le importaba el tema del dolor, le importaba que los que estaban ahí y que por ahí, entre comillas, quisieran hacer lío, que vieran bien porque era lo que le iba a suceder. ¿Qué pasó en este momento, en el momento de la crucifixión? Tuvo la neuropraxia, causalgia y la mano del predicador. 3 cosas que ya no. Neuropraxia, les tiraron los brazos, más allá de lo normal. Todo eso se llama neuropraxia. No solamente arrastraban los grandes nervios de los miembros superiores, sino las comprometía la circulación. Pero esto se llama los nervios neuropraxia. Causalgia es el dolor del roce del nervio mediano que tuvo el Señor. El Señor no es que atravesó el nervio, solamente lo rozó, pero con eso bastaba y sobraba, porque es un dolor quemante y urente. Y la mano del predicador, porque la mano, cuando se comprometen los nervios y los miembros superiores, tenemos la mano del predicador. Fíjense la disposición de mis dedos,
cuando compromete el nervio del medio, por eso se llama mediano. El nervio radial es este, el radio interpulgar es la mano péndula, y cuando compromete el radial, el cubital, se llama mano en garra. Esta descripción médica, de los tres, el señor tuvo el compromiso del nervio radial, que se llama la mano del péndulo. Periostitis, cada vez que nosotros tenemos un golpe, ¿por qué no nos duelen los huesos? No es que duele la parte interna, es la parte suprartificial, porque está inervada y llena de vasos. Por eso que cuando uno tiene a veces un golpe que es sencillo, pequeño, pero es muy doloroso, piensen que es una periostitis. Generalmente ocurre en los jugadores de fútbol. Fatiga muscular, los calambres, la sed intensa, la asfixia. Acá ya comienza la alteración de la parte respiratoria. Y esto es el comienzo en sí de la triada letal que nosotros en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, comenzó a tener medicamento, la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. O sea, que la sangre se comienza, entre comillas, a hacer así. Adelante. Esto de la descripción no le colocaron acá en este lugar de la palma de la mano. Los romanos consideraban que la muñeca formaba parte. La mano comienza en la muñeca. Por eso se daba en ese tipo, se colocaba el clavo en ese tipo de lugares. Hay dos lugares que están debatidos desde el punto de vista médico. Quédense simplemente con el concepto que el lugar de la localización es en el área de la muñeca. Adelante. Nervio mediano. Los nervios peroneos y los nervios plantares en los miembros inferiores es un intenso dolor quemante, el más terrible de todas las torturas. Esto que nos dijo el médico militar Silas Weyler Mitchell, en la guerra civil americana se dedicó plenamente al estudio de las lesiones de los nervios por arma de guerra. Adelante. Todo comenzó con Ambrosio Paré, que en el 1500 él veía. Ambrosio Paré en 1500 es el comienzo del uso de la pólvora. Comienza a ver que afiliaciones de los nervios que comprometen justamente a los seres humanos. Y Silas Weyler Mitchell es el que describe el dolor en el miembro fantasma, aquellas personas que tienen dolor cuando se les amputa uno de los miembros. Él se dedicó a este tema y se dedicó a la causalidad. Causos significa calor, algo significa dolor. ¿Qué incidencia tienen en la guerra? En Irak, 4.3% de los combatientes tuvieron causalidad y 13.8%, casi 14% en la Primera Guerra Mundial. Adelante. La llaman enfermedad suicida. El 50% de las personas que tuvieron lesiones por arma de guerra tienen depresión y el 20% se suicidan. Esto para que le presten atención en el sentido que lo que le pasó a Jesús se puede seguir reiterando en cualquier camarada. Adelante. Los calambres, simplemente es la demostración de lo que es un electrocardiograma. Esto no es un calambre, es una contracción tetánica y esto es tétanos, el opistótono, que también fractura la tercera cuarta vértebra a nivel dorsal. Como les decía, se sigue viendo como les demostraba las imágenes de Valencia. Adelante. La encena intensa me habla de la deshidratación intracelular. Jesús tenía sed intensa, se iba cronificando y acentuando a medida que nos acercábamos al final de su vida, o sea que los calambres, la ataxia, los temblores, creo que guardan una intensa relación también con el problema de la sed y también eventualmente con el tétano. No lo podemos descartar porque le dije, los clavos no estaban, como bien dice el doctor Rossi, no estaban pulcramente feminizados. Adelante. Metabolismo energético, ya estamos terminando. El metabolismo energético, esto lo hablé con gente que se dedica a la fisiología del ejercicio. La pérdida de Jesús fue entre 8.500 y 11.000 kilocalorías, lo cual lo que me está diciendo es que tienen 4 veces la cantidad de calorías normal. Él llegó totalmente hipoglucémico, se le agotó el azúcar y se le agotó el glucógeno. Comentario: 61 muertos hubo por maratonismo en la historia humana. Cuidado, no es una tontería. Lo que le pasó a Jesús le puede pasar a cualquiera, obviamente en un determinado contexto. El primer maratonista es Filipides, el que dio la noticia en Atenas cuando dice: vencimos a los persas
Nike, Nike, Nike. No es que te vas vendiendo zapatillas, es que Nike significa victoria, victoria, victoria en mi vida. Adelante. Vamos terminando ya, doctor. Llegamos a la muerte por agotamiento. El dolor y la alteración respiratoria es secundaria que se altera la respiración. La inhalación que es activa se hace pasiva y la exhalación que es pasiva se activa. Y la exhalación se hace diafragmática. Y es ahí donde Jesús puede pronunciar sus famosas 7 palabras. Adelante. ¿Por qué muere Jesús? La disfunción endotelial llevó al shock, al politraumatismo, a la triada mortal y fracasaron todos los órganos. Jesús muere de falla orgánica. ¿Cuál puede ser la causa final? Como hipótesis hay estas. Desde un infarto por ruptura cardíaca, insuficiencia cardíaca, la arritmia por la liberación de potasio, hipercalemia, embolia pulmonar, microcarditis maránica, que es un solo caso en mi vida, en microcarditis por liberación de émbolo, en personas muy grandes. Adelante. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. En la sábana santa, el rostro del Señor es absolutamente sereno, a pesar de todo lo que sufrió. Adelante. Adelante. Cuando le mostraron esto al Papa, el Papa dijo, no queríamos a Papa Pío XII, no queríamos que había sufrido tanto. Acá viene la resurrección, pero perdónenme, ¿no? Tal vez ustedes, con todo humildad, por ahí, antes de este compartir, por ahí ustedes, por ahí, como yo, cuando no lo leí, de golpe me encuentro con un mundo a nivel médico totalmente distinto. Adelante, estamos por terminar. Jesús no se quedó, sino que resucitó al tercer día, entre las 3 y las 5 de la mañana. Adelante, comenzó el bombeo de la actina, de la miosina, del calcio. No nos pregunten por qué mecanismo, porque no lo sabemos. Los apóstoles, ninguno tenía trastornos psiquiátricos, ninguno, lo hago rápido porque el doctor Tadeo, si no me echan por la ventana, pero quiero que sepan que fueron estudiados todos los que lo estudiaron desde el punto de vista de la autopsia psicológica, medicina y los evangelistas, ninguno mintió. Dos cosas importantes: la tumba estaba vacía y Jesús se presentó a más de 500 discípulos en ese interim, entre que muere y los 40 días que se va al cielo. Adelante. Esto, ¿dónde creció el cristianismo? Con estas plagas, la plaga Antonina y la plaga de San Cipriano. Esto es viruela, Y cuidado ahora que está el tema de la viruela del mono, pero que tenemos una pequeña edad, como nosotros que somos públicos, ¿no? Fuimos vacunados contra la polio, contra la viruela, pero después ya se dejó de vacunar. Cuidado. Esto fue lo que permitió el desarrollo del cristianismo, porque la religión pagana los abandonaba, mientras que los cristianos no solamente que los recogían, no les robaban las cosas. Una de las primeras descripciones de lo que nosotros llamamos en un lenguaje vulgar los fungas, ellos no les robaban y encima los enterraban, porque hasta la propia familia los abandonaba. Y el cristianismo creció de aquella época del 1%, y cuando llegó Constantino, tenía estas dos plagas, ya la población de Roma estaba en el 55%, porque los romanos se dieron cuenta que el comportamiento del cristiano no tenía nada que ver con los dioses. Adelante. Todo lo que aportó la Iglesia en Occidente, adelante, a las universidades, a los colegios. Este médico militar norteamericano, que hizo toda una historia de la medicina militar en 1920, un capo tipo. Y él dice, hablando de medicina militar, el crédito de la libre del sufrimiento humano a gran escala corresponde enteramente al mundo del sufrimiento. Pequeño dato. Adelante. La primera enfermedad. Bueno, acá termina prácticamente. Yo quiero decirles, estos son los nuevos dioses que tenemos ahora. Pluto, que es el dios del dinero. Apolo, que es el dios de la belleza y el dios de la juventud. Y Mercurio, que es el dios de los ladrones. Muchos lo han puesto ahora como Dios. Yo tengo un comportamiento tradicional, me quedo con el Señor. Me quedo con Él. Agradezco a Dios porque Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a pesar de que vos podés tener mucho dinero, podés tener mucha belleza, o podés sustraer muchas cosas, eso nunca te va a dar la felicidad ni el pasaporte para la eternidad. Adelante. Y yo me pregunto, acá terminamos, ¿no, doctor Tadeo? Acá, esto muestra
todos los personajes de la historia. Acá estamos nosotros también. Acá también estamos nosotros. Acá, por ejemplo, tenemos a Hitler, acá lo tenemos a Stalin, acá lo tenemos a Marx, la Madre Teresa, Lenin, allá está Bin Laden. Hay un montón de gente que ahora no me viene a la memoria. Está Cristóbal Colón por acá. La pregunta es, nosotros en la pasión, ¿dónde estaríamos? ¿Cuál sería nuestro rol en la vida? Todos tenemos una motivación. ¿Cuál es lo que nos toca? En mi lugar, en el lugar del doctor, en el lugar de las personas que están ahí, ¿cuál es mi lugar en la vida? Porque la pasión se sigue repitiendo. La pregunta que nos interpela es, ¿qué haría yo en mi camino de la vida? Yo le agradezco a Dios que me ha permitido compartir esto, al doctor, y compartir esto que es medicina, que es historia, y compartir también la fe de muchos de nosotros en este momento. Seguramente estas imágenes nos van a llegar de cerca y nos van a hacer reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia. Doctor. Quieren preguntarme algo después, porque no hay problema. Ha confirmado a lo largo de la exposición, realmente felicitaciones, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta conferencia. Y como dije al principio, es médico, es militar, es historiador, es investigador y aquí está la prueba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como recuerdo de tu paso por la Dirección General de Sanidad Conjunta y del Estado Mayor Conjunto de Dirección General,